El nombre del Congreso es Investigación para mejorar la educación. Y la relación clave que está detrás de eso es entre producción de conocimiento y políticas. Y el sentido de esta última sesión es justamente observar esta relación en forma comparada en los casos de 4 países que cumplen su bicentenario en 2010. Y a los cuatro representantes de estos casos nacionales le hemos pedido que nos compartan su visión sobre esta relación entre investigación y políticas. Una relación que quiero introducir con una pequeña historia de una gran académica y política de la educación, Cecilia Brad-Lasky, que hace 10 años, en una ocasión más o menos comparable a esta, intentó caracterizar a los dos campos y sus actores. 4 características de un ministro o ejecutivos de alto nivel en el campo de políticas. Primero, están en riesgo de convertirse en analfabetos, porque simplemente no tienen tiempo de leer. 2, no pueden estar en ninguna parte más de media hora, porque tienen que partir a otra parte a resolver un problema. 3, no les gustan los conflictos, porque aunque los conflictos pueden ser positivos, también desafían el statu quo, influyendo las relaciones dentro del gabinete y con el presidente. 4, hay excepciones. En contraste, la cultura de la comunidad académica tiene las siguientes características. Primero, les gusta leer y tienen tiempo para ello. 2, les gusta y tienen la posibilidad de permanecer en un lugar discutiendo por largos periodos de tiempo. 3, les gusta provocar conflictos. De hecho, les encantan. 4, hay excepciones. Yo creo que el cuarteto que tenemos en el panel está en la categoría de las excepciones. Varios de ellos han cruzado estos campos en parte de su vida, han estado en uno y en el otro, y desde esa perspectiva están en una posición especialmente rica para culminar nuestro Congreso haciendo esta mirada comparada de las similitudes y las diferencias entre estos 4 casos nacionales que compartimos no solo aniversarios, sino que rasgos profundos. Aprenderemos de Argentina con la ayuda de Silvina Wirtz, a mi izquierda. Silvina es doctora en Educación de la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en Ciencias por la Flaxo, también de Argentina. Tiene una dilatadísima producción académica. Hoy día es la directora de la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. A mi derecha está Margarita Peña, de Colombia. Margarita dirige el ICFES, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, una institución gubernamental que hace todas las evaluaciones, tanto del sistema escolar como la educación superior colombiana. Fue viceministra de Educación por un periodo y secretaria de Educación de la ciudad de Bogotá. A la izquierda de Silvina está Carlos Ornelas, de México. Carlos es doctor en Educación por la Universidad de Stanford y profesor hoy día de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, de México. Es otro campo editorialista del Excelsior, de México.
y especialista en política educativa, descentralización y asuntos sindicales. Nos ha traído un libro publicado recién por Siglo XXI, se llama Poder, Política y Pupitres. Y a José Joaquín Brunner, no lo necesito presentar, es director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, director de la Cátedra UNESCO sobre Políticas Comparadas de Educación Superior, presidente del Segundo Congreso de Investigación en Educación Superior que ha tenido lugar en este par de días. Sobre su participación en política vocacional, quiero decir solo que presidió la Comisión para la Modernización de la Educación convocada por el presidente Frei Ruiz-Tagle en el 94, que articuló, se puede decir, el consenso político técnico de las reformas de los 90 en educación escolar. Lo que vamos a hacer ahora entonces es abrir una ventana a estos 4 casos nacionales en que investigación y política van a ser el foco de la reflexión. Vamos a comenzar por Argentina. Silvina. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Es un placer para mí estar aquí. Quiero agradecer la invitación a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica y a Cristian muy especialmente. El objetivo de la presentación que voy a hacer es analizar la historia de la producción de conocimiento en educación en la Argentina en los últimos 30 años y su relación con las políticas educativas. Y la hipótesis que subyace a la presentación es que existe una relación que va variando las formas a lo largo del tiempo. Si uno tuviera que dividir o distinguir, digamos, en períodos esta historia de los 30 años, creo que armaría una historia de 3 décadas. La relación entre producción de conocimiento y políticas educativas entre 1980 y 1989, un segundo periodo que fueron los 90 y un tercer periodo que es esta década que va del año 2000 al 2010. ¿Qué pasó en el primer periodo? ¿Cómo era la producción de conocimiento y cómo se relacionaba este conocimiento con las políticas? Primero tenemos que aclarar que en 1980 Argentina todavía estaba en plena dictadura, que la dictadura en Argentina produjo un vaciamiento muy importante de las universidades y que entonces, digamos, aparecen centros intergubernamentales como Flaxo y privados como el CENEP, que son los que albergan a los investigadores del campo educativo y que toda la producción se da en estos centros, privilegiándose claramente Flaxo como un centro de producción de conocimiento en educación, ¿sí? Flaxo en esta época trabaja básicamente en 3 áreas: en política educativa, en sociología de la educación y en historia de la educación. Produce libros, artículos y documentos que básicamente se ocupan de realizar un diagnóstico del sistema educativo, ¿sí? Pero ¿por qué aparece esta necesidad de diagnóstico? Primero, porque no lo había. Pero segundo, digamos, esta preocupación por el diagnóstico tiene que ver con una función política que cumple la Flaxo en aquella época, que es la función de abogar por la mejora del sistema, denunciar los problemas del sistema educativo, es lo que en inglés llamamos hacer advocacy. Flaxo todo el tiempo hace advocacy y lleva temas de educación a la opinión pública. Si miramos los títulos de los libros de aquella época, por ejemplo, podemos mirar el título del libro más clásico de Cecilia Braslavsky, a quien Cristian recién recordó, La discriminación educativa en la Argentina, un título que denuncia un estado de situación, o el libro de Tedesco, Braslavsky, Carciofi, El proyecto educativo autoritario, ¿sí? En el fines del 83, principios del 84, con el retorno a la democracia,
estos investigadores que estaban en centros privados comienzan a dar clases y a ocupar algunos cargos en la universidad, pero mantienen la doble pertenencia, porque la universidad no ofrece condiciones laborales y salariales para que estos investigadores vuelvan con tiempos completos a la universidad. Porque un tema que caracteriza muy fuertemente este periodo son los problemas económicos y de gobernabilidad en la Argentina, que son temas y, digamos, ocupan la agenda prioritaria de la política, y la educación entre el 80 y el 89 no es un tema central en la agenda de las políticas. Sin embargo, digamos, lo que debemos decir es que toda esta etapa en estas instituciones se empiezan a formar en posgrado a las nuevas generaciones que luego van a ir ocupando espacios en la década de los 90. ¿Qué sucede en la década de los 90? Argentina empieza a salir de la crisis económica, empieza a tener de hecho un periodo de florecimiento hasta el 2001 económico, y disminuyen los problemas de gobernabilidad en el país. ¿Esto qué favorece? Obviamente favorece que la educación pase a ser un problema prioritario en la agenda, y con esta situación de marco hay un crecimiento significativo de las instituciones dedicadas a la producción académica, científica y técnica. Se crean nuevas universidades nacionales con áreas de educación destacadas, Quilmes, San Martín, Sarmiento. Se produce un crecimiento matricular de estudiantes de grado en las universidades nacionales, se crean direcciones de investigación en los ministerios, se renuevan y crean nuevos centros privados. En síntesis, hay una diversificación en los 90 de las instituciones generadoras de conocimiento experto. Con espacios heterogéneos aparecen muy diversas fuentes de financiamiento y a su vez diferentes demandas de producción de la sociedad. Y muy tibiamente se produce un fenómeno de inserción de profesionales de la educación e investigadores en organismos de gobierno, pero en cargos de segunda y tercera línea. Tomando el caso de Cecilia Braslaski, Cecilia ocupa una dirección nacional de currículum en el Ministerio de Educación y sale de la academia pasando, digamos, a estos cargos en la política. Y ella misma reconoce que ella pasa a ser una categoría definida por Brunner justamente como la de analista simbólico. En sus palabras dice: dicho grupo, dice Cecilia, formaría parte de esta emergente categoría de analistas simbólicos que estarían en disposición de producir, transportar, usar y ampliar conocimientos para la identificación, resolución y arbitraje de problemas, y que tendrían la habilidad de manipular conocimientos para el cumplimiento de esas funciones, sea por sí mismos o mediante la identificación de otros analistas, equipos o redes. O sea que, a diferencia de los 80, en donde la advocacy se hacía desde fuera del gobierno, a través de los medios de comunicación, a través de publicaciones con libros de divulgación, aquí son los propios intelectuales del campo los que migran, digamos, a ocupar estos puestos. Se empieza a producir muy tibiamente una profesionalización de la burocracia estatal, y la producción de conocimiento se orienta nuevamente a la demanda política, pero en este caso la pregunta es ¿cómo hacer para mejorar? Entonces, si uno analiza las preguntas de investigación y los resultados de investigación de aquella época, uno ve libros como, por ejemplo, también de Cecilia Braslaski, Rehaciendo escuelas, hacia un nuevo paradigma en la educación latinoamericana, un trabajo de Fiel, Descentralización de la escuela primaria y media, una propuesta de reforma. Adriana Puigros, La otra reforma desde la educación menemista al fin del siglo. Hay una preocupación por cómo mejoramos, ya no por denunciar que estamos mal, sino que los 90 notan esta preocupación tomada justamente del campo de lo que sucedía en la política y de las preocupaciones de la política con la reforma. Las universidades, no obstante,
siguen contando con muy pocos profesores full-time y privilegian la formación de profesionales, dando poco lugar a la investigación. Para el año 2000 había en la Argentina solo 26 académicos que publicaban libros, que publicaban en revistas nacionales y también en revistas extranjeras, ¿sí? Y aparecen tibiamente otros temas de investigación, por ejemplo, la investigación en didáctica. Hay una ruptura de aquella vieja corriente del antididactismo en la Argentina. Aparecen también revistas en las universidades, pero que se manejan de un modo muy endogámico. Muchas de estas revistas solo publican a profesionales de la propia institución. Y luego tenemos un tercer periodo que va entre el 2000 y la actualidad. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Primero, hay un momento entre el 2001 y el 2003 en que la crisis afecta la producción de conocimiento y baja la cantidad de publicaciones en revistas, pero todo el periodo continúa la migración del campo académico al campo político, sin embargo con una característica diferenciada del periodo anterior. Ahora los académicos, estos analistas simbólicos son ministros. Entonces, Liach, Filmus, Tedesco, Narodowski, Puiggrós, 5 de los más reconocidos académicos de la Argentina, asumen ya no en puestos de segunda o tercera línea, sino como ministros nacionales o en las provincias. Al mismo tiempo se continúan diversificando las instituciones productoras de conocimiento, surgen nuevas universidades privadas que tienen educación y aparece el doctorado como un nuevo nivel de oferta educativa y empiezan a proliferar, digamos, los doctorados y doctorandos. Flaxo, de hecho, en esta época abre su doctorado en educación. La realidad es que en esta época el campo crece, pero sin embargo en ningún momento se segmenta, como sucede muchas veces en el primer mundo, entre perfiles académicos y perfiles técnico-profesionales o perfiles académicos y estos analistas simbólicos, y sigue habiendo una importante migración entre organismos de gobierno, universidades, institutos y think tank. Entonces, hasta acá un análisis general. ¿Cuáles son las dos problemáticas que creo que atravesaron estas 3 décadas y que siguen atravesando la problemática en investigación en el campo en Argentina? Primero, hay un gran problema en el país que tiene que ver con la información y la falta de información. Hay una falta de producción de datos e información desde los organismos de gobierno que dificulta, por un lado, la investigación en educación, pero también la toma de decisiones. Esto define, digamos, la dificultad de acceso a la información y la falta de producción de información desde los ministerios y los organismos que se ocupan de temas estadísticos, que determina que la investigación tenga una preeminencia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo y que genere en muchas oportunidades dificultades para generar conocimiento de calidad respecto de ciertos problemas que afectan al sistema educativo argentino. Pero hay un segundo tema vinculado a la información que tiene que ver que a veces cuando existe la información no se disemina y los investigadores no tienen acceso a la misma. Entonces, muchas veces sucede que no hay datos recientes, por ejemplo, sobre repitencia para diseñar planes alternativos, hay faltas de datos que permitan proyectar, digamos, y planificar digamos, el sistema educativo de acá a 20 o a 50 años. Hubo un tibio intento de cambio durante la gestión de Tedesco de estos temas, pero que lamentablemente su gestión duró 1 año y poco y no fue suficiente para revertir la tendencia. Y hay un segundo problema que creo que es bastante serio, digamos, y que atraviesa estas 3 décadas, que tiene que ver con la formación de investigadores y analistas simbólicos en el país.
Primero, en el país tenemos una vacancia muy importante de expertos formados en áreas claves. Una de ellas es evaluación de calidad, pero hay muchas áreas como evaluación de proyectos, manejo de estadísticas en educación y, digamos, no hay una planificación para formación de estos expertos en doctorados en el extranjero, no hay una política de beca clara para la formación de estos cuadros políticos y de ministerios o de esta burocracia ministerial, y obviamente esto se debe a que no se planifica la formación de expertos en el área. Y otro problema, digamos, un tercer problema, segundo problema, tiene que ver con la falta de valoración del campo académico, digamos, desde cómo se dan las condiciones laborales de quienes producen en el campo académico. Y esto es un problema porque aun cuando uno quisiera tener preeminencia de analistas simbólicos por sobre académicos, lo cierto es que los analistas simbólicos se forman en la academia, aunque sea como primer paso, dado que el valor de los analistas tiene que ver con su modo de pensar la realidad, y esto se forma, por lo menos en gran parte, o en una parte, en la academia. Y hay un último punto que me gustaría destacar, que tiene que ver con la vacancia de investigadores que trabajen sobre la práctica. Hay, digamos, me parece, una distancia muchas veces insalvable entre los discursos teóricos que producen y publican los especialistas y los saberes prácticos que usan los profesionales de la educación. Y creo que sería interesantísimo y muy importante acercar, digamos, el trabajo digamos, de estos discursos teóricos de estos especialistas a los profesionales de la educación, porque también, digamos, el acercamiento a los profesionales de la educación tiene que ver con una posibilidad y con un uso político del trabajo de investigación. Creo que a veces los teóricos y los académicos tienen una mirada vieja de la política, pensando que tienen que acercarse siempre, digamos, al poder que se dirime solo en las altas esferas del Estado y no a la circulación de poder cotidiano entre el maestro, su alumno y en las escuelas. Creo que estos son, digamos, básicamente los principales problemas que enfrentamos hoy, y espero que podamos iniciar un trabajo para resolverlos y acercarnos a un sistema educativo más moderno y una formación de investigadores un poquitito más moderna en el campo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por espléndida ventana al país trasandino. Margarita Peña. Qué bueno. Buenas tardes. Contrariamente a Silvia, yo creo que esta presentación me puede ayudar a mantenerme en tiempo. Quiero en primer lugar agradecer, Cristian, por esta invitación. Ha sido realmente un privilegio para mí estar estos 2 días con tiempo suficiente para oír lo que ustedes tienen que decir y el valor enorme del trabajo que han hecho. Yo me voy a referir muy brevemente a una historia que yo me sé porque la he vivido. La pregunta que me hicieron fue si la investigación ha tenido o no un impacto en la formulación de políticas en Colombia y qué hacer para que lo tenga. Yo me puse a pensar en esto realmente a partir de la carta de Cristian y validé algunas de las percepciones mías con percepciones de investigadores que conozco y con alguna literatura. Y aquí les traigo el producto de esa reflexión, que está lejos de ser una reflexión muy sistemática todavía, y que creo que debe serlo. Arranco diciendo que los últimos 20 años en Colombia, como en otros países, han sido años de muchísima movimiento educativo en términos de las reformas muy profundas que el país sufrió y que para
hacer esas reformas de alguna manera. Los tecnócratas que desde los 90 o que tomaron posiciones de gobierno en los 90 acudieron a conocimiento ilustrado sobre educación, a cual ya veremos. También en los 90 se creó en Colombia el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con una intención clara, que la ciencia y la tecnología y sus resultados incidieran favorablemente sobre el desarrollo del país. Y dentro del programa o del sistema de ciencia y tecnología se crea un programa específico de estudios científicos de la educación con los objetivos que ustedes ven ahí. Dentro o al amparo de Colciencias, entiendo una institución similar a CONICYT o CONACYT, y que ha producido en estos años o ha tenido una gran producción. Está aquí destacado, digamos, en comparación con otros programas, el porcentaje de proyectos y de recursos que desde los 90 hasta el año pasado ha tenido el programa de educación, que si se lo compara con otros, pues no con ciencias de tecnología y salud, pero con otros, uno podría decir no ha sido un programa descuidado, no ha sido de ninguna manera un programa secundario en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y que ha tenido una evolución en términos de grupos de investigación muy impresionante, grupos que se han creado año a año, y un crecimiento también interesante en líneas temáticas de estudio. Esto acompañado por una formación o como una tendencia creciente a formación de doctores. No son muchos en términos absolutos, pero si vemos cómo arrancamos hace unos años, pues hoy tenemos ya un número bastante o significativamente mayor. Paralelamente a eso, algo a lo que Silvia hacía referencia, está la creación de sistemas de información, que es un asunto más que todo de la última década, en donde intencionalmente desde el Ministerio de Educación se empezaron a generar una gran cantidad de sistemas de información que hacen que hoy el país navegue en una cantidad de información que contrasta con una capacidad muy reducida de uso de esa información. Tenemos una gran cantidad de sistemas de información en educación básica, una gran cantidad de sistemas de información ministeriales de educación superior, y conjuntamente a eso tenemos resultados de evaluaciones nacionales. No podemos pues quejarnos en términos de la capacidad que en el país se ha venido creando en materia de investigación para, no sé si educativa o investigación para la educación. ¿Qué ha pasado o cuál es mi interpretación de lo que ha pasado en estos años? Uno podría pensar o dividir o caracterizar la investigación que en Colombia se ha hecho en 4 tipos de trabajos. Una, propiamente la investigación pedagógica, que se ha albergado sobre todo en el programa de Colciencias. Si mirábamos la distribución de la torta, de los trabajos de investigación que se hicieron o se han hecho bajo el sistema de ciencia y tecnología, casi toda es investigación pedagógica. Investigación pedagógica hecha por facultades y grupos de ciencias de la educación clasificados tales y cuales, con una muy mínima participación de investigadores del área de psicología o del área de otras ciencias sociales que, como vimos en alguna de las gráficas que presenté, hacen parte de otros programas de investigación dentro de Colciencias, lo cual no deja de ser un programa. Investigación pedagógica adelantada especialmente por maestros e investigadores en educación, con poco rigor científico, es una queja generalizada, y que en general tiene muchas restricciones metodológicas que limitan su utilidad para incidir en políticas públicas. Por otro lado está lo que algunos en Colombia llaman investigación educativa, que es la investigación sobre educación, que se hace desde la economía, desde la psicología, desde las áreas de la salud, desde la antropología, que tiende a tener mucho mayor rigor académico y que tiende a tener mucho mayor diversidad metodológica, pero que tiene limitaciones para comprender lo que pasa en el mundo de la educación. Los economistas poco entienden de lo que pasa en educación, es la queja de los educadores allá. Las investigaciones internacionales, que uno podría decir, como las que se realizaron por el Banco Mundial
a comienzos de los 90 y que se apoyaron en grupos de investigación gubernamentales por parte del Banco Mundial o del BID y que de alguna manera fueron incorporadas sus resultados a proyectos de crédito internacional similares a los que se llevaron a cabo en Chile paralelamente. Y por último, unas investigaciones comisionadas por el gobierno que se contratan bajo la forma de consultoría para diseñar programas, para evaluar el impacto de programas. Casi siempre son o han sido investigaciones hechas por economistas y no necesariamente circulan en el mundo de la lógica o en la lógica de la ciencia y la tecnología. Los hallazgos se quedan porque son de propiedad de quien los contrata, no producen mucha teoría y no contribuyen digamos, a la creación de conocimiento sobre educación. Pero por su intencionalidad son estos los dos tipos de investigación, estas dos últimas, los que han tenido impacto en la política educativa. Pero, como les decía, no irriga la comunidad investigativa en forma de teorías o propuestas metodológicas, aunque a veces los investigadores están en un lado y en otro. Unos van y por los recursos de conciencia se hacen lo suyo ahí y contratan con el gobierno, pero los productos son diferentes, la calidad de los productos son diferentes y esto dicho por ellos mismos, en mi muy rápida validación de sospechas que tenía sobre este asunto en particular. ¿A qué se debe que existan tantas buenas condiciones y tan poco diálogo entre todo esto? Yo voy a caracterizar, y creo que Cecilia Braslavsky tenía toda la razón, hay unas limitaciones que son propias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de la institucionalidad del sistema, y es que la educación se investiga en educación en un campo distinto a las ciencias sociales y esos dos campos no se hablan. De ahí que no esté circulando lo que desde la psicología o la economía o la antropología o la salud pudiera estar enriqueciendo la investigación educativa propiamente dicha. La prioridad ha sido de la investigación pedagógica sin mayor discusión sobre los métodos, alcances teóricos, replicabilidad y como un círculo muy cerrado en el que yo investigo para unos investigadores que me van a oír y me van a criticar, pero no investigo para transformar la realidad. Con muchas resistencias casi que ideológicas a la investigación cuantitativa. Y es casi que ideológico esto. La investigación buena, la investigación que le sirve a los educadores es cualitativa. La otra es una investigación ya pues políticamente caracterizada como neoliberal, privatizadora. Realmente es una cosa que hace parte de un entorno cultural mucho más grande y muy difícil de vencer y con una cantidad de restricciones de entrada al sistema. Desde la academia, la investigación que se hace en las universidades desde las disciplinas sociales o disciplinas de la salud, les decía, tienen un limitado conocimiento de las problemáticas o del mundo o del conjunto del mundo educativo, mucha especialización, como algunas de las investigaciones que hemos visto aquí, que son muy sofisticadas y muy especializadas, pero que sí tiene una formación metodológica superior. Desde el sector público, pues Cecilia Braslavsky se refería a algunas de las limitaciones muy coloquialmente. Uno podría hablar, siguiendo a Silvia, de una ausencia de masa crítica dentro de los ministerios, capaz de incorporar los resultados de la investigación, gente que entienda eso y sepa qué hacer con eso. Por eso hay mucha frustración. Los ministros le dicen a uno, ¿y yo qué hago con esos datos? Si usted hoy me dice esto y mañana me dice otra cosa, que hoy los libros de texto son favorables o están favorablemente asociados al aprendizaje de la matemática, pero al lenguaje no. Cosas de ese estilo que los dejan completamente desconcertados. Y hay una gran frustración en el sector público por la posibilidad o la aplicabilidad de esos resultados. Un funcionamiento de gueto de los investigadores y una polarización, como les decía, que casi que se vuelve en una diferencia ideológica. Y en el mejor de los casos, cuando la investigación se usa, se tiende a manipular en el sector público. Cuando el dato me sirve, cuando lo que el investigador dice me sirve, yo lo uso, y lo uso en el discurso público sin vergüenza. Pero ignoro otras investigaciones. Hay una ruptura, o existe una ruptura entre estas como dos culturas. Hay una incapacidad de hablar
Antanas Mockus en Colombia usa la palabra recontextualizar como una condición para que el diálogo entre las culturas sea posible. Y realmente no se sabe, o la discusión puede agotarse en quién se tiene que acomodar a quién, si los investigadores al discurso gubernamental o viceversa. Y ahí nos quedamos en un círculo de verdad que no se resuelve. Y por eso es tan importante que se generen espacios de acercamiento, espacios similares a estos, donde no solamente circule el conocimiento científico, sino que circule el conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y las restricciones enormes que allí tenemos. A eso se suman estereotipos que son reforzados por los medios de comunicación. No se le crea a la investigación públicamente. Y así haya muchas investigaciones que sostengan, por ejemplo, que la repitencia escolar es perjudicial, cuando el investigador sale a hablar de esto, a probar con sus datos lo contrario o a intentar hacerlo, ese tipo de conocimiento no es absorbido socialmente. Y los medios de comunicación refuerzan unos imaginarios y realmente es una de las cosas que hace más difícil esa comunicación. Uno podría avanzar aquí hacia qué buscar. Nosotros en este momento en el ICFES, donde yo trabajo, estamos lanzando un programa de investigación que esperamos que supere algunas de estas dificultades. Y revisando algunos artículos, pues nos hemos encontrado con, pues para diseñar nuestro programa, con asuntos que pueden resultar interesantes en la discusión que se está dando aquí, en términos de las condiciones que debería cumplir una investigación científica sobre educación que afecte políticas. Primero, que formule preguntas que pueden ser investigadas empíricamente, que relacione la investigación con una teoría relevante, ustedes saben eso, que utilice métodos que permiten el estudio directo de la pregunta, no privilegiar el método sobre la pregunta, sino utilizar el método de acuerdo con que pueda realmente contribuir a responder esa pregunta, que sea generalizable y que esté expuesta al escrutinio público. Pero para hacer todo eso realmente y para poder incidir, tendremos que tener unas condiciones de entrada que son la calidad de la formación de los investigadores, el hecho de que las preguntas de investigación son las que deben guiar el diseño y los análisis estadísticos y no al contrario la discusión entre métodos cuantitativos y cualitativos. Allí se vuelve totalmente irrelevante. No se trata de privilegiar un método de investigación sobre otro y la investigación en educación se beneficiaría enormemente de fortalecer la capacidad de los investigadores. Pero me refiero especialmente a que se genere los espacios de diálogo y de comprensión de esos dos mundos. ¿Cómo hacerlo? Realmente no sabemos. Hay una tercera parte en mi presentación que no tengo tiempo de hacer sobre el programa que hemos lanzado en este momento y que, por fortuna, está recién comenzado, de forma que no tengo resultados muy interesantes para mostrar, pero hemos tomado nota de todas estas dificultades precisamente para poder hacer una innovación en el tipo de investigación que se produzca de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Tenemos ahora la visión de esta historia de investigación y política desde la institucionalidad colombiana en los dos campos. Le damos la pasada ahora a México. Carlos Ornelas. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias es esta tecnología. Muchas gracias a Alejandra, a Cristian por la invitación. Realmente me da mucho gusto estar acá con ustedes y después de estas dos brillantes presentaciones con estas dos bellas mujeres, ¿qué puedo decirles yo?
Bueno, esas ondas. Yo estaba realmente en otro terreno, en otra dimensión, cuando me escribió Alejandra para invitarme a que viniera para allá. Me dijo, andamos buscando un profesor manso y humilde de corazón como tú para que venga a Chile. Y yo dijo, ya lo del Bicentenario. Entonces le contesté que sí, y ahí quedó. Pero luego me llegó Tania me mandó el borrador del programa y decía el contacto entre investigación y todo. Le escribía, porque yo había dicho, bueno, pues el Bicentenario y hace no mucho en México, en el IFE, presenté una ponencia para, el IFE es el Instituto Federal Electoral, también con el Bicentenario, del catecismo a la formación ciudadana. Entonces dije, bueno, por ahí va, entonces pero no, ahora le dije, dame línea, Alejandra, y ya me dio línea, que hay que hablar la relación entre la investigación en educación, la política educativa, la toma de decisiones, y bueno, dije, no es mi campo, hay colegas que han trabajado esto sistemáticamente, pero ¿qué voy a hacer yo? Entonces me acordé de mis años de estudiante allá en Stanford, en un curso maravilloso que tomé con Gerth, y releí en una tarde 2 textos clásicos de Mills, La política como vocación y La ciencia como vocación, y las caracterizaciones que hace del científico y el político, y también, dije, mi experiencia en México trabajando en investigación educativa, habiéndome ensuciado las manos en ocasiones también ahí trabajando dentro de la Secretaría de Educación Pública, directamente con los secretarios, con Reyes Heroles, Manuel Bartlett y Miguel Limón. Dije, bueno, pues voy a ver qué hay. Uno de mis maestros de allá de Stanford, Jimmy March, escribió que la contratación de expertos otorga legitimidad a la política. Y creo que ahorita, cuando estaba Margarita hablando de cómo los políticos ven a los investigadores y dicen, voy a agarrar realmente lo que me sirva, es ese concepto de legitimación. Y este es el argumento que quiero desarrollar en este paper que empecé a escribir, de que en términos generales los políticos quieren que los investigadores no participen de las decisiones, sino que contribuyan a legitimar la acción política. Y por política defino así brevemente, siguiendo a Max Weber, porque es muy útil para este trabajo, que es la dirección o influencia sobre la dirección de la actividad de una colectividad política, en los tiempos contemporáneos, el Estado. Y luego, viendo las caracterizaciones que hace Weber del político y del científico, los atributos del político son que su interés principal es participar y ejercer el poder y legitimar su acción con pasión y se fija mucho, tiene que proceder responsablemente, pero valora más la ética de la eficacia. Y tiene que buscar siempre, permanecer siempre en este tipo de relaciones de poder. El científico, por otra parte, su instrumento es el saber, no tanto el poder, es la búsqueda de la verdad. Weber es un poco ambiguo ahí cuando la verdad no es la verdad basada en la fe, sino la verdad científica, sujeta a la duda, a la refutación, a que sea todas estas cosas, y que va a expirar en determinado tiempo. Y en la sociedad contemporánea, el científico, el intelectual o el académico tiene un conocimiento experto. Y al igual que el político, la pasión por el trabajo tiene que ser parte sustantiva de su quehacer. Y la pasión dice, para entregarse apasionadamente a la causa, ya sea la del Dios o la del demonio que domina a esas pasiones. La del Dios del saber o el demonio del poder. Más allá de Weber, yo encontré que entre el poder y el saber tendremos un concepto intermedio que es la influencia. O sea, alguien tiene influencia, aunque no ejerza el poder, puede
soplarle el oído a los políticos para que tomen determinados tipos de decisiones. Y también entre los políticos que ejercen el poder y los científicos o intelectuales que tienen ese saber, hay un estamento que Weber le llamó apropiadamente, creo yo, la burocracia profesional que se hace cargo de la administración pública del Estado contemporáneo y que es racional en los términos en que Weber definió lo racional. Y realmente quiero agradecer mucho esta oportunidad porque me surgió así de repente, no había pensado trabajarlo. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer viendo esto en México? Hago un poquito de historia. Hemos ido, a pesar de que el régimen corporativo priista mexicano fue muy cerrado, en educación fue muy abierto. Hemos recibido consejos desde que se creó la Secretaría de Educación Pública. Claro, cuando en los años 30 era John Dewey quien vino a México a la educación rural y a impulsar cierto tipo, cuando el progresivismo en educación en Estados Unidos, sus alumnos en Columbia eran altos funcionarios y soviéticos y un montón de gente en los 40, pero ahora, bueno, el Banco Mundial, la OSD, también todo el mundo es bienvenido, la UNESCO, a todo el mundo escuchamos, eso es. Pero en México también ha habido un segmento, y hay un segmento ya consolidado dentro de la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los estados, que yo le llamo el sector modernista, que fueron científicos o académicos en un tiempo y se engancharon en el ritmo del poder, entraron en ese tipo de relaciones y se convirtieron o en políticos profesionales o en burócratas profesionales. Y están en contraposición a la burocracia tradicional con base en los maestros normalistas que colonizaron toda la administración de la educación. Hoy no voy a hablar de la cuestión del sindicato. Fuera de México me da mucho trabajo expresar cómo puede estar en contra de un sindicato corporativo y en favor de los maestros. Pero allá sí se explica muy fácilmente, acá tendría que gastar mucho tiempo. Entonces quiero, en este segmento que ya se profesionalizó, dejaron de ser científicos, ya dejaron la pasión por el saber y están realmente enredados en estas relaciones de poder, de intercambio de favores burocráticos, algunas veces corrupción, oportunismo. En México es fácil caer en esas tentaciones. Pero quiero aprovechar la oportunidad para documentar el drama, los dilemas, las disyuntivas y hasta contradicciones que tienen aquellos que son científicos o académicos que se atreven a ensuciarse las manos asesorando, participando en la acción política. Y quiero hablar del caudillo cultural que creó esta escuela, y lo digo caudillo en los términos también entre weberianos y de Enrique Krause, que tuvo discípulos, que tenía su carisma, que trabajó intensamente. Me refiero a Pablo Latapí, tal vez muchos de ustedes han escuchado hablar de él, murió el año pasado. Escribió 2 libros de memoria, uno que se llama Andante con brío del 2008, que fue sus relaciones con secretarios de Educación Pública en México desde 1963, y otro cuando ya era consciente de su cáncer y decidió que iba a preparar su muerte. También Susana Quintanilla colaboró con él y hizo su testamento que se llama Finale Prestísimo. Y aquí en este libro va relatando este tipo de relaciones y es el drama. Latapí, por una parte, ya tenía consolidada su reputación como intelectual liberal de izquierda, jesuita primero, ex jesuita después. En los años duros del corporativismo y el autoritarismo mexicano, nada más el periódico Excelsior, cuando lo dirigía Julio Scherer, era el único, y bueno, y las universidades, como lo documentó muy bien Daniel Levy en los años 70, eran los únicos, el Excelsior era el único foco de cierto tipo de insurgencia intelectual en contra del integrismo cultural del Estado mexicano. Y Pablo Latapí era un crítico duro pero sereno, radical, pero muy, muy mesurado en su lenguaje, y empezó a tomar estatura intelectual. Al mismo tiempo que tenía su carisma, también se preocupó por institucionalizar.
creó, cuando estaba en la Compañía de Jesús, el Centro de Estudios Educativos, donde se hicieron por primera vez estudios en economía de la educación, las relaciones entre el desarrollo económico y la educación, estadística, política educativa, cuestiones sindicales, realmente salir de las cuestiones pedagógicas que en México sí eran antiguas, esta investigación en historia y en pedagogía, y creó como caudillo cultural un círculo de seguidores que los entrenó, mandó a Carlos Muñoz Izquierdo, José Ángel Pescador y a otros investigadores a estudiar Stanford, a hacer sus doctorados, a otras universidades, con Silvia Schmelkes, y consiguió realmente un conjunto de colaboradores. Y desde 1978 decidieron ensuciarse las manos y participaron en la hechura de los programas sectoriales de educación, sobre todo en el de Solana, el Programa Nacional de Educación de Muñoz Ledo también, en el de Solana, en el gobierno de López Portillo de 76 al 88, y fue realmente la cúspide de su influencia sobre la construcción del discurso y también de las piezas oratorias del secretario. Tuvieron mucha influencia, aunque tal vez este grupo no ejerció todavía el poder, pero también participaron activamente en el programa de modernización educativa del gobierno de Carlos de Salinas, y ahí es donde empiezan las contradicciones y el drama de Pablo Latapí. En su libro de memorias señala que dice: cuando Manuel Bartlett, el primer secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari, el artífice del programa de modernización de la educación en México, que en buena medida sigue gobernando el quehacer de los políticos, dice Latapí: yo llevaba bien pensada mi respuesta cuando lo invitó a ser asesor. Declino su invitación porque me parece que este gobierno carece de legitimidad. Pero luego completó: no colaboraré con usted, pero puedo conectarlo con investigadores del CE, del Centro de Estudios Educativos, que quizás se interesen en asesorarlo. Yo no participaré en ese estudio, pero puede arreglarse con el Centro de Estudios Educativos. Dice él que no participó, pero se olvida que sí participó, porque tengo yo documentos, también era asesor de Bartlett, tengo documentos firmados por Pablo Latapí el 29 de marzo de 1989, donde hace la presentación de un programa y luego se molesta porque dice: no nos tomaron en cuenta. Pero en ese mismo documento, dice el subsecretario de Educación Básica de aquel entonces, dice que sí tomaron en cuenta y cuál no, y justifican lo que no tomaban en cuenta, y viendo el balance parece razonable que sí lo tomaron en cuenta. Parece ser que Latapí quería más poder que influencia. ¿Y por qué sospecho esto? No quería tener esta relación con el gobierno de Carlos Salinas, pero en en el año 2000, poco antes de que el presidente Fox tomara posesión, el que sacó al PRI de Los Pinos, pero lo dejó en la administración pública, de nuevo cito textual a don Pablo Latapí: en un encuentro que tuvo con Reyes Tamés Guerra antes de que tomara posesión del cargo, Latapí intuía que le iba a ofrecer ser su asesor. Comienzo la cita: yo ya había reflexionado sobre esa eventual invitación y tenía clara mi respuesta. No deseaba vincularme oficialmente con el gobierno de Vicente Fox, sino mantener la mayor libertad, principalmente para no comprometer mis colaboraciones en proceso. Sin embargo, y este es el drama realmente, también deseaba cooperar para que la transición del PRI a la alternancia, al cambio, tuviese éxito. Tampoco quería que mi negativa se fuese a interpretar como un rechazo. Entonces, era estas cosas. El gobierno de Salinas no era legítimo para Latapí, pero 14 meses después de que le contestó a Bartlett de que no quería tener contacto porque ese era el gobierno ilegítimo, fue el segundo de a bordo en la representación de México ante la UNESCO en París, hasta que terminó el sexenio del ilegítimo Carlos Salinas de Gortari. Y en el caso de Fox decía:
que no quería tener contacto con este gobierno. Claro, venía de la derecha, Latapí era admirador y se entrevistó con Marcos, hizo muchos artículos del subcomandante a favor y la educación popular y todo lo demás, entonces no quería tener contacto, pero también relata, y tengo la cita textual ahí, que se entrevistó unas semanas antes de que Fox asumiera el poder para recomendarle, llevarle una lista de 3 personas para que fueran el secretario de Educación Pública. Sé, porque me lo dijo él, de Silvia Schmelkes, también sé que propuso a Felipe Martínez Rizo y al tercero no. Bueno, Silvia Schmelkes y Martínez Rizo después obtuvieron puestos importantísimos en el gobierno de la derecha de Vicente Fox, crearon instituciones, hicieron cosas nuevas, y Latapí no quería intervenir. Sin embargo, cuando uno ve el texto que dice, le recomendé al presidente electo 3 nombres, quiere decir que él sabía que era la influencia y quería ejercer el poder. Ergo, las relaciones entre el poder y el saber y la influencia que puede haber entre una y otra son muy contradictorias en México. Al final del día, mi experiencia me dice que después de todo lo que hemos hecho, la gran inversión en educación, la participación de los intelectuales en educación, parece ser que no avanzamos nada. Todas las evaluaciones nos dicen que no solo retrocedemos, sino que vamos para atrás. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nada mejor que ponerle nombres a la historia. José Joaquín. Gracias, Cristian. A cada rato escuchamos decir, nada hay más importante que la educación para el desarrollo nacional, la competitividad de nuestra economía, la equidad social, la vitalidad democrática, el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación en los flujos de información, conocimiento y tecnología. Estos enunciados son compartidos además casi universalmente por gobernantes y políticos a lo ancho del espectro ideológico, premios Nobel de Economía, dirigentes gremiales, organismos del empresariado, banqueros, editores de medios y representantes de las iglesias. ¿Quién en efecto osaría disentir? Son enunciados que se reclaman como evidentes, no solo a la luz de las ciencias sociales, sino de aquello que se dice es de suyo evidente, al amparo, por lo tanto, del sentido común. ¿No debiéramos sentirnos satisfechos, incluso orgullosos, nosotros los investigadores del campo de la educación? ¿Acaso no tenemos derecho a reivindicar a lo menos una pequeña parte de esta victoria, la de haber convertido en consenso el valor trascendente de la educación y su prioridad social y política? Mi respuesta es que conviene ser cautelosos. A lo largo de los últimos siglos, la educación ha dado continuamente que hablar de sí. En 1762, un intelectual alemán, Melchior von Grimm, anotaba en su diario: la moda de este año es escribir sobre problemas de educación. No cabe duda, la retórica que acompaña a nuestro campo de investigación ha sido siempre superlativa. La Ley General de Educación de Austria de 1774, en tiempos de María Teresa, declaraba, por ejemplo, que la educación de los niños de ambos sexos es la base de la felicidad de la nación. Hoy seguimos diciendo exactamente lo mismo de la educación, solo que ahora con foco en la economía. Se dice, por ejemplo, que ella es la base del crecimiento y condición para aumentar la productividad de las personas. Lo mismo declaran sucesivos informes sobre Chile del Banco Mundial y la OECD de los últimos 10 años. Y lo repiten reputados economistas, analistas de riesgo y expertos en estrategias de negocios que nos visitan. Todos lo afirman rotundamente como si fuera de suyo evidente. Aceptemos por un momento que estos acertos son válidos, y hay muchos, incluso entre los economistas, que dudan de que así sea. ¿Cómo entender entonces que exista tal distancia entre el dicho y los hechos? Si la prioridad es tan alta y el consenso tan amplio,
¿cómo explicar, por ejemplo, que Chile sea uno de los 10 países del mundo con un menor gasto público en educación superior en relación al producto? ¿Y cómo entender que nuestro país gaste por alumno de enseñanza primaria menos de 1/3 que el promedio de los países de la OECD en dólares con poder de compra equivalente? ¿Y qué decir del hecho que entre las 10 profesiones universitarias con menos ingreso promedio al 5º año de la titulación, 8 pertenezcan al área de las pedagogías? Dicho en breve, la importancia declarada de la educación es algo bien distinto de la importancia real otorgada a la educación por la sociedad y el Estado. Y los investigadores educacionales, pienso yo, no tenemos motivos para sentirnos satisfechos. A su turno, la propia investigación educacional, esto es, nuestro campo de trabajo académico y profesional, es expresión también en sus fortalezas y debilidades de esta separación entre discurso e implementación. Todavía hasta hace una década atrás, la inversión pública a través de los fondos concursables de CONICYT en nuestro campo de investigación era mísera. Casi no había becas disponibles y pocos postulantes calificados, también hay que decirlo, para cursar estudios de doctorado en educación en el extranjero. Los proyectos eran pocos, simples y de bajo costo. Esto luego de que durante el gobierno militar e incluso antes, las llamadas ciencias de la educación y demás disciplinas que concurren a este campo de estudio habían sido sistemáticamente perseguidas o postergadas por las políticas gubernamentales. Recién durante los últimos años ha habido algunos tímidos progresos, especialmente a través del programa de investigación asociativa en 2 de sus vertientes, los centros de investigación avanzada en educación y la de anillos de investigación en ciencias sociales, con su doble entrada para proyectos disciplinarios y orientados hacia las políticas públicas. Que hoy estemos reunidos en nuestros 2 congresos de investigación en educación y educación superior, que se hayan establecido unos pocos centros especializados, que estén desarrollándose algunos pocos programas de formación avanzada en el país y se cuente con becas para estudios doctorales en el extranjero, no debiera crear un espejismo entre nosotros y la ilusión de que hemos ingresado a una nueva etapa. Permítanme hacer de abogado del diablo. Primero, los recursos destinados a la investigación educacional, un sector en el cual el país gastará el próximo año más de 10.000 millones de dólares, según el presupuesto de la Nación dado a conocer anoche, siguen siendo mínimos. Segundo, las autoridades responsables no han aclarado hasta ahora si el financiamiento comprometido en centros de excelencia y programas anillo de educación fue una inversión por una sola vez o es el comienzo de una política de mediano y largo plazo que permita consolidar las iniciativas creadas e incorporar a nuevos actores. Es decir, no hay una definición de políticas para este campo que garantice su sustentabilidad y desarrollo. Tercero, las oportunidades para jóvenes doctores de poder iniciarse como investigadores e investigadoras educacionales son estrechísimas. De los 168 proyectos Fondesit de iniciación en la investigación que se acaban de adjudicar, solo 6 corresponden a educación, los que reciben 2.4% del total de recursos asignados. Peor aún, si cabe, es la situación de las becas de postdoctorado. En el concurso reciente no se otorgó ninguna a nuestro campo. Entre las 90 becas distribuidas, solo 4 corresponden a las áreas completas de ciencias sociales y humanidades. Cuarto, suele decirse que el problema reside en que la investigación educacional no es competitiva en los términos de las métricas de publicaciones y su impacto que utilizan las disciplinas de las ciencias básicas, lo cual claramente es así. En efecto, hay centenares de estudios que muestran las diferencias en la organización epistemológica de las disciplinas, en su modo de producción y de comunicación del conocimiento producido y en las formas en que impactan en el campo de los pares y en la sociedad. Hasta ahora, sin embargo, se ha querido imponer a la investigación educacional y en general de las ciencias sociales y humanidades un paradigma de medición que las desfavorece frente a otras disciplinas
y que incluso puede distorsionar el carácter de su misión y su función en la sociedad. Quinto, aún más evidente se vuelve lo anterior cuando se trata de proyectos de investigación educacional orientados a las políticas públicas. Allí hacen crisis los tradicionales términos de referencia empleados en los proyectos disciplinarios de interés estrictamente académico. Se torna más difícil saber qué se quiere y puede esperar de estos proyectos, cómo evaluar la transferencia de conocimientos hacia las instancias de gobierno y la sociedad civil y cómo medir su impacto en la esfera de la deliberación pública. En suma, si se me permite formular una sugerencia, pienso que debiéramos encomendar a los organizadores de este evento que en vista del próximo Congreso de 2012 creen un grupo de tarea encargado de elaborar propuestas frente a estos asuntos y de presentarlas a los órganos técnicos de CONICYT y a las autoridades políticas, de modo tal que se pueda crear un nuevo y más adecuado marco para la evaluación de proyectos y de sus resultados en el campo de la investigación educacional. En paralelo, pienso que se debería aumentar sustancialmente los recursos del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Educación, que permita financiar un mayor número de proyectos y también proyectos de mayor envergadura que contribuyan al mejoramiento de la educación, abarcando desde el diseño de políticas educacionales hasta el nivel de las prácticas pedagógicas en la sala de clase. Lo que me lleva al último aspecto que quisiera brevemente explorar, el de la relación entre investigación educacional y políticas públicas, tema que ha estado continuamente presente en los debates nacionales e internacionales de las asociaciones y redes de investigación educacional. Los investigadores tenemos el deseo y la pretensión, no todos ni siempre, pero una mayoría y frecuentemente, de que nuestras contribuciones al conocimiento sean a la vez aportes para el debate público, el diseño y la decisión de política. Incluso Bourdieu, que parecía tan ajeno a los compromisos mundanos que impone la política, dirigió una comisión presidencial en los años 80 que entregó al gobierno de Francia unas proposiciones para una educación del futuro, si no recuerdo mal el nombre de aquel informe. Pues bien, más allá de los temas habituales sobre este complejo vínculo entre investigación y política, las dificultades de transferir conocimiento, los ruidos de todo tipo en los canales de comunicación, los filtros ideológicos, los tiempos de producción versus los tiempos de decisión, la cuestión de los lenguajes esotéricos de la academia y su procesamiento burocrático, etcétera, etcétera, quiero detenerme en una sola cuestión, la cuestión de la utopía cientificista. Habrán visto ustedes que en varios países desarrollados se viene hablando últimamente de políticas basadas en evidencia. Naturalmente se quiere decir la evidencia científica o proporcionada por la investigación. Tan lejos ha llegado esta idea que el Departamento de Educación del Gobierno de los Estados Unidos creó en el año 2002 una unidad llamada What Works Clearinghouse, que se presenta en la red como, comillas, una fuente central y confiable de la evidencia científica sobre qué sirve, funciona o produce resultados en educación. Cierra comillas. La idea, por tanto, es que hay unos flujos de evidencia producidos por la investigación que, cuidadosamente seleccionados por grupos de meta-investigadores y burócratas, pasarían a formar parte de un depósito de conocimientos disponibles para orientar políticas, justificarlas, estructurar sus objetivos y determinar sus medios. ¿Qué funciona entonces? Aquello que la evidencia muestra es más eficaz o representa una mejor práctica. Ejemplos: N número de alumnos por profesor, X cantidad de gasto por alumno, tal método de enseñanza de la lectura, este otro tipo de liderazgo escolar, aquel modo de evaluación de profesores y así por delante. Cito estos ejemplos concretos nada más que para mostrar cómo esto no puede funcionar. Porque, como bien sabemos, frente a cada uno de estos asuntos, y mucho más todavía en otros de mayor complejidad, hay evidencia discrepante, cuando no contradictoria. Y más encima, hay lecturas e interpretaciones diversas de la evidencia disponible y una multiplicidad de dudas sobre la relevancia de ella
para diferentes sistemas nacionales, cada uno dotado de su propia trayectoria y encontrándose en una etapa muy distinta de desarrollo. En cambio, la utopía cientificista arranca del supuesto de que la evidencia es unívoca, transparente y contundente. Descansa en la creencia de que es posible y necesario sustituir la deliberación racional de la sociedad, los conflictos y acuerdos entre fuerzas políticas, la articulación de intereses, los acuerdos ideológicos y las decisiones siempre inestables de la política democrática por un conocimiento tan perfecto y depurado, tan seguro y certero, tan concordante e imperioso, que se impone por sí solo, de suyo, a los actores en pugna, a los que no tendrían más opción que dejarse llevar por la evidencia. Esto nos conduciría entonces, ingenua pero felizmente, a un gobierno regido por la razón, o por algo muy parecido a ella. Sería el gobierno basado en evidencias que inspiran soluciones correctas y consagran las mejores prácticas. Concluyo diciendo esto: el día que lleguemos a aceptar que la política educacional y las prácticas de enseñanza y aprendizaje pueden funcionar de esta forma, estaremos un paso más próximos a quedar encerrados en la jaula de hierro que Max Weber en su tiempo anticipó como el mayor riesgo que podía amenazar el futuro de las sociedades modernas. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas a viva voz desde el público. Están los micrófonos circulando. Sí, buenas tardes. Pues una pregunta para... De pie, desde acá no se ve nada, casi nada. Buenas tardes. Gracias. Sí, y felicito la celebración de este congreso y también el tema de esta tarde que nos convoca. Y a propósito justamente de esa preocupación por la relación entre las ideas y el poder, yo simplemente quiero lamentar que en los trabajos sobre políticas educativas, incluso en este foro de estos 2 días, pues ha habido una ausencia, en mi opinión, de trabajos, de investigaciones que se preocupen justamente por investigar esa parte que es el poder. Es decir, trabajos, investigaciones centrados en el estudio del Estado, en el estudio de aquellos que están, en la investigación de aquellos que están ejerciendo el poder, que están detentando el poder, en los procesos que ocurren dentro de esa caja negra que es el Estado. Entonces creo que tenemos que, como investigadores, ¿verdad?, y desde las universidades, desde los centros de investigación que ustedes dirigen, pues también enfocarnos en aquellos espacios de decisión que son los relevantes en la creación de políticas públicas y no solamente centrarnos en esos resultados de la acción del Estado que son los programas educativos. Yo sé que la preocupación por la calidad, mejorar la calidad y la equidad en la educación, pues puede ser lo que esté orientando los trabajos de hoy. Incluso la orientación de los financiamientos públicos esté abocado hacia esos ámbitos. Pero el estudio de aquellos que tienen que tomar las decisiones en materia de políticas educativas me parece que es fundamental para comprender esa relación. Gracias. Muchas gracias. Lo tomamos como un punto de reflexión importante para nuestros 4 panelistas. Vamos a tomar más preguntas antes de pasarles la palabra. Buenas tardes, yo me sumo a las felicitaciones a los panelistas, pero yo quisiera que indagáramos en un poquito más en algo que es fundamental desde mi punto de vista, desde la autocrítica y el análisis, y proyectarnos en ese sentido y decir hasta dónde nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Chile, haciendo un poco alusión a las palabras del profesor Brunner, con respecto a que yo creo también lamentable, viniendo desde la ciencia, yo soy oceanógrafo en particular, pero de la poca preocupación que le hemos dado al ámbito de la investigación en educación. Porque además es un fenómeno que se repite no solamente en la investigación en educación, sino en las distintas disciplinas. Pero desde ahí quisiera que se explayaran los panelistas hasta dónde somos nosotros responsables como simples ciudadanos o investigadores de lo que estamos hoy día experimentando. Gracias.
Gracias. Están siendo recogidas. Vamos a agrupar unas 2 o 3 preguntas y hacemos una ronda con los panelistas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubén y a don José Joaquín Brunner quería preguntar si existe un Pablo Latapí en este actual gobierno que sirve, digamos, de enlace, ¿verdad?, para mantener la coherencia que ha tenido, digamos, las políticas educacionales durante los últimos 20 años y qué es lo que se espera ahora con este nuevo gobierno, digamos, en relación a toda la implementación del proyecto Enlace, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, etcétera. Vamos a seguir tomando al fondo. ¿Había alguien? Buenas tardes. Yo estoy aquí porque me interesa fundamentalmente ser parte participativa, valga la redundancia, de todo lo que es la investigación. Yo estoy iniciándome como traductora, pero me interesa mucho el área de educación y me preocupa mucho todas las instancias que se están presentando hoy día en Chile con respecto a la educación de los profesores. ¿Qué es ser un buen profesor y cómo se forma un buen profesor? Yo creo que eso es primordial para tener después buenos alumnos. Y eso, a la larga, con el paso de los años, no se está dando. Al contrario, yo creo que hay un retroceso y eso es lo que a mí me importa. Por eso que me preocupa ser parte de algún organismo para dedicarse al tema. Eso es. Gracias. Muchas gracias. 2 más. Buenas tardes, Fernando Tapia, San Miguel. Me preocupa mucho, soy docente de aula, que no tenemos, y el fenómeno se da en toda Latinoamérica. Tenemos muchas horas de aula, mucho trabajo, muchas planificaciones, muchos papeles, pero para llegar acá tuve que sacrificar a un colega. Nada más. Gracias. ¿Tuviste que? Yo veo que, perdón, que quiero saber, yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero dejar una inquietud nada más. Gracias. Es que no soy yo el verbo final. ¿Tuviste que? Tuve que sacrificar a un colega para estar acá. Okay. Necesitamos más tiempo para hacer investigación. Suena fuerte. Sacrificar a un colega. Bien, buenas tardes. La pregunta va para los 4 panelistas. Y es que desde el análisis, desde la actualidad, vemos que hay problemas presentes en la educación, desde los salarios de los docentes hasta lo que sucede con el poco tiempo que explicaba recién el profesor. Si es que ya tenemos instalada una necesidad a nivel global como Latinoamérica de que tenemos que mejorar la educación según los estándares internacionales, lo mismo que sucede acá en Chile. Si tenemos problemas de salario, si vemos que tenemos una crítica en las medidas gubernamentales, las cuales si bien es cierto, por lo que hemos escuchado, hemos visto en los diarios, etcétera, forman parte de una parte de la solución, pero no es la solución completa a los diversos procesos educativos y problemas educacionales estructurales que se viven desde siempre. La pregunta es, ¿qué falta para cambiar eso? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Pasa por un tema social en el cual nosotros nos comportamos de una manera no activa como estudiantes, como profesores, como sociedad? ¿Qué pasa que desde arriba estas necesidades que se hacen tan latentes en este cuerpo académico que hemos visto en estos 2 días de congreso se alzan como problemas estructurales que se siguen repitiendo? Por lo tanto, me gustaría saber la visión de parte de ustedes como expertos. ¿Qué pasa? ¿Que no pasa por una demanda social? ¿Que no tenemos una demanda social estructurada para saber y decirles las personas que están en el gobierno, saben que estas son cosas que están presentes dentro de nuestra sociedad, que ya saben que está presente en nuestra sociedad, que no pueden cambiar? ¿Qué sucede a nivel latinoamericano? Que esas voces no están presentes en cambios reales en las políticas gubernamentales, porque si uno lee textos del año 94, 95, del 2000, son problemas que se siguen repitiendo. Y al parecer, por lo que hemos visto acá en estos 2 días, forma parte de un diagnóstico que ya está hecho,
pero de soluciones que a mi parecer todavía no se han encontrado para cambiar el tema a nivel más macro. Eso, gracias. Muchas gracias. Vamos a tratar de terminar cerca de la hora que nos propusimos. Vamos a dar una segunda ronda. Se han planteado preguntas muy concretas sobre Chile, algunas, y otras muy mayores sobre las relaciones entre investigación y políticas, entre saber y poder. Vamos a invitar y pedirle un esfuerzo adicional a Silvina, Margarita, Carlos y José Joaquín para que tomen, a partir de los estímulos de ustedes, lo que nos quieran ahondar o precisar desde las experiencias nacionales que representan. Silvina. Bueno, voy a contestar algunas preguntas, las que no tienen que ver específicamente con el caso chileno. A la primera colega que planteó el tema de las investigaciones sobre el poder. Hay dos cuestiones. Primero, que no hace falta hablar o mencionar la palabra poder para hablar sobre poder, digamos, ¿no? Y me parece que, por lo menos por lo que escuché en algunas de las presentaciones de acá, hubo trabajos bien interesantes sobre el tema. Otro tema que sí sería interesante es hacer estudios sobre cómo toman decisiones los que toman decisiones en educación, ¿no? Yo creo que esto es una demanda y es un problema francamente interesante, y creo que hay poco trabajo sobre cómo se toman decisiones en política educativa, y la verdad que tomo el guante, me parece que valdría la pena trabajarlo. ¿Hasta dónde somos responsables de la poca preocupación del ámbito de la investigación? Yo no creo que esto sea un problema de participación o actitudes personales. Acá hay temas vinculados con la institucionalidad, problemas vinculados con la política. Creo que, digamos, que hay algunos investigadores que por ahí tienen llegada a los medios masivos de comunicación y demás, que por ahí podrían hacer un poquito más de advocacy, pero no creo que se resuelva y no creo que sea un problema de responsabilidad personal. Creo que tiene que ver con cómo funcionan las instituciones, y por lo menos en Argentina sí hubo mejoras lentas, a veces invisibles, en los digamos, en los organismos vinculados al trabajo en investigación. No creo que específicamente en educación, y acá sí creo que tenemos un campo que está, digamos, un poquitito desactualizado respecto de los avances en otras disciplinas, digamos, y creo que, por otro lado, no fuimos lo suficientemente didácticos o capaces de hacer entender cuál es la especificidad del campo educativo a investigadores de otras disciplinas, y en todo caso en eso creo que sí podemos colaborar. Sin duda, el tema de la educación de los profesores es un gran problema, y ahí sí yo creo que los investigadores deberíamos hacer un esfuerzo por trabajar temas vinculados a la práctica profesional. Y en general estamos mucho más, por lo menos en el caso argentino, atraídos por trabajar problemas de macropolítica educativa y no de mirar, digamos, el trabajo cotidiano de los profesores para diagnosticar y mejorar, no simplemente para la mejora, ¿no? Y bueno, y en esto tiene que ver con trabajos necesarios, nuevos y recientes sobre el tema de las condiciones laborales docentes, de las que habló el colega de recién. Lo que igual no creo que sea un problema cambiar horas, digamos, que otro colega tome nuestras horas para que nosotros podamos asistir a un evento, pero sí creo que hay muchísimos problemas mencionados por el colega vinculados a las condiciones de trabajo que valdría la pena estudiar, ¿no? Y en todo caso también llevar a la opinión pública una vez estudiados. ¿Qué falta para mejorar la educación? Ojalá lo supiera. La verdad que si pudiera saber qué nos falta, creo que estaríamos en buen camino. Lo que sí creo es que en principio falta tiempo, que la educación no se va a cambiar ni en 5 años ni en 10 años,
Y si en el caso chileno, y acá sí, ustedes miran sus propios indicadores, van a ver que a lo largo de estos últimos 15, 17 años, Chile mejoró indicadores del sistema educativo y que ojalá puedan valorar esa mejora como lo hacemos en otros países. Bajó la repitencia, bajó los índices de deserción, mejoran las pruebas de calidad internacionales. Lo que pasa es que el proceso de mejora es siempre lento, no se ve ni siquiera en un gobierno, por eso la educación siempre se dice que tiene que ser política de Estado. Bueno, nada más, por aquí termino. Muchas gracias, Silvina. Margarita. Gracias. No sé, a propósito de lo que se ha dicho, yo simplemente quisiera compartir la percepción que yo he tenido estos 2 días que he estado aquí y habiendo sido una observadora de lo que ha sucedido en Chile en los últimos años, con mucha envidia, pero también con una actitud de crítica, en el sentido de que no todo lo que se hace en un sitio sirve en otro. Habría que hacer un reconocimiento de lo que pasó aquí estos 2 días y lo que sucede en la investigación chilena en relación con el grado de madurez que el sistema educativo ha alcanzado. Yo creo que esta es una discusión que no se da en países en donde el afán inmediato es todavía escolarizar a los niños, abrir las escuelas todos los días, garantizar que los docentes lleguen, y que son esfuerzos que consumen la mayoría de los esfuerzos de los administradores o del empeño de los administradores y de los ministros de educación en la gran mayoría de países de la región. Voy a decir que Colombia está saliendo de ahí, que gracias al esfuerzo de los últimos 10 años podemos estarnos haciendo preguntas parecidas a las que ustedes están haciendo, pero quiero reconocer eso frente al desconcierto que algunos expresan sobre lo que falta todavía en el desarrollo educativo en un país como este. Creo que vale la pena, a propósito de eso, estudiar seriamente las decisiones que se tomaron y los procesos de decisiones que condujeron a que el sistema educativo chileno esté donde está hoy. Y en ese sentido creo que recoger la reflexión que hacía la primera persona que habló sobre esto sería muy importante, tratando de reconstruir esta historia que creo que a la región le puede enseñar muchísimo. Muchas gracias, Margarita. Carlos. Bien. Muchas gracias. Bueno, yo tomo la primera pregunta nada más. Me considero que no tengo las competencias para las otras. Yo no trabajo mucho la cuestión de la formación de los profesores. Tengo algunas opiniones, pero pueden ser mostrencas. La cuestión del poder, el argumento que no alcancé a desarrollar plenamente por ir al ejemplo es que los políticos trabajan principalmente, en el ejercicio del poder, trabajan principalmente para mantenerse ahí o para conquistar el poder, y todos los demás son medios que van a su alcance. Siguiendo a Weber, el político pone más atención a la ética de la eficacia y el científico a la ética de la responsabilidad. No quiero decir que los políticos mexicanos no tengan moral, a veces hasta doble, pero es el pecado, creo yo, y bueno, sí, mi trabajo va por mi trabajo profesional es esto, es la política educativa, no la política entendida como la lucha por el poder, o como la definió otro autor mexicano, dice: la política es el arte de hacer que unos que trabajan para satisfacer sus intereses nos hacen creer que trabajan para nosotros. Esto lo dijo Catón, un humorista mexicano. Fue el mismo que dijo esto de que no solo retrocedemos, sino que también vamos para atrás. Pero la toma de decisiones, yo pienso, y esta es una de las cosas que mi experiencia, la observación que he hecho durante 30 años y haberme también metido por ahí, creo que el político, los hombres del Estado,
las mujeres del Estado, toman decisiones con base en las presiones que tienen, en los grupos que los están presionando. Realmente ya sabemos mucho sobre el estado de la situación en México. Los diagnósticos que se hicieron desde los años 70 se han venido repitiendo y cada vez son mejores. Tenemos la prueba de la evaluación del aprendizaje más grande del mundo, es Censal, la prueba enlace a todos los niños de tercero de primaria, tercero de secundaria, se les aplica en 3 materias y va a crecer más cada año. Y bueno, yo pienso que no deberíamos de gastar tanto en eso, porque lo que nos dicen consistentemente es que los pobres aprenden menos que los ricos, que los niños de las zonas rurales se desarrollan menos que los de las zonas urbanas, y que las zonas indias son retrasadas, y que las escuelas, las telesecundarias, que las escuelas que están en remotas, los estudiantes no tienen el mismo desempeño académico que los niños que están en las secundarias generales con maestros de tiempo completo. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero ¿qué hemos hecho para tratar de resolver eso? Que la descentralización, yo pienso que fue contrario a como lo pregona el gobierno, centralizó mucho más el poder, las decisiones, porque no fue tanto la cuestión de descentralizar el poder, sino ciertos grados de autoridad a los estados, del gobierno central a los estados. Y en el trayecto centralizó mucho más en las cuestiones que significan poder, financiamiento, y como dijo Maquiavelo, el control de las arcas del reino es el poder. Es decir, si el príncipe deja eso, pierde todo. Entonces lo tiene todavía el gobierno central, el control normativo, todas las leyes, reglamentos emanan desde el centro, el control técnico. Tenemos 40 libros de texto gratuito para primaria, 39 son iguales para todos los niños. Y bueno, la ventaja es que son gratuitos para los pobres, pero también gratuitos para los ricos. Pero son iguales, lo mismo para los niños de la frontera norte o de Monterrey, la ciudad industrial, que se parece más a una ciudad tejana, que para los niños de los indios de Chiapas, que están en el otro extremo. Bueno, y el control político. Y esto es lo que trabajo más yo. El control político se lo dividen. Por una parte, los burócratas de la Secretaría de Educación Pública controlan a las autoridades de educación de los estados, y la camarilla que dirige el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación controla el quehacer político de los maestros. Y bueno, ese es el poder. Y creo que es ahí donde están las graves deficiencias, de que el poder en México, en la educación básica, lo ejerce la camarilla, y lo digo con ese tono peyorativo, que dirige el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Básteme decir, y con esto concluyo, que la presidenta de este sindicato, la mujer más poderosa de México, se llama Elvester Gordillo, y también una de las más ricas, tal vez más rica no la más rica, pero de una de las más ricas. Tiene 21 años en el puesto, la puso Carlos Salinas de Gortari, lo sobrevivió y sigue ahí, y su yerno es el subsecretario de Educación Básica. Muchas gracias, Carlos. José Joaquín, y terminamos. Dos breves consideraciones sobre cuestiones que se plantearon. Una, ¿por qué la investigación educacional ha sido tan marginal dentro de las políticas de apoyo a la ciencia y la tecnología y en las inversiones destinadas a investigación y desarrollo? Yo creo que son muchos factores, pero tiene que ver ciertamente con la forma en que se inserta la educación dentro de las universidades tardíamente, en facultades que siempre son consideradas y tratadas como hermanas pobres y débiles dentro de la estructura, porque carecen de conformación disciplinaria efectivamente, porque no hacen investigación, sino que hacen fundamentalmente docencia. Eso llevó a una baja institucionalidad del campo de investigación a lo largo de toda la buena parte, digamos, para no hablar de históricamente, pero en la segunda mitad del siglo XX, mientras se empiezan a institucionalizar las demás ciencias, la disciplina de las ciencias básicas fundamentalmente, y en alguna medida también algunas de las áreas más de ingeniería y tecnología,
En cambio, la investigación en educación iba quedándose cada vez más atrás, incluso en el área de las ciencias sociales. Una institucionalización mucho más fuerte de economía, de sociología, la investigación educacional siempre rezagada. Lo cual, al final de cuentas, llevó a que esta fuera una comunidad de escaso poder. O sea, yo creo que nosotros mismos no nos preocupamos mayormente de investigar las cuestiones del poder dentro del área científica, y mucho menos nos gusta tener que reconocer que los investigadores educacionales somos una comunidad extraordinariamente débil y desprovista de poder, y que buena parte de las relaciones de financiamiento de la ciencia, de influencia sobre las políticas científicas, tienen que ver con relaciones de poder. Y ahí nuestra presencia es mínima. Somos una comunidad todavía pequeña, precaria, pero además dividida, entre otras cosas por lo que decía antes, porque no hay criterios, métricas y criterios y fundamentos en las disciplinas con las que nosotros trabajamos que nos permitan muchas veces no tener querellas internas. Tienen pocas querellas internas los astrónomos, los biólogos, los que hoy día tienen poder y fuerza dentro de la comunidad. Nosotros somos una comunidad que básicamente trabajamos en un área donde también la cohesión de nuestra red tiende a ser débil, porque hay muchas querellas propiamente teórico-políticas dentro de la comunidad. Respecto a la segunda pregunta, que era un poco como neotestamentaria, esto de ¿estará entre nosotros el traidor? No sabemos, nunca se sabe eso. Ahora, si a mí me preguntan directamente, ¿usted trabajaría por la continuidad de ciertas cosas con este gobierno? Claro, por cierto que sí. ¿Trabajaría por mantener la subvención preferencial, aumentarla y mejorar su gestión? Claro que sí. ¿Trabajaría para que se concrete la Ley General de Educación y exista una agencia de calidad y una superintendencia de educación que efectivamente funcionen como órganos fuertes con capacidad de incidir? Claro que trabajaría en eso. Trabajaría en la mantención de algún tipo de programa. Se nombró Enlace, por ejemplo. Yo creo que Enlace es una enorme experiencia, y por cierto que han pasado 10 o 15 años desde que eso comenzó, y la revolución, entre otras cosas, de las tecnologías de información ha seguido adelante, pero que eso tiene que seguir construyéndose a partir de lo ya existente, que no tendría sentido decir, mire, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, o vamos a inventar ahora de que en realidad las tecnologías no tienen que estar en la escuela. Entonces, yo creo que hay una cantidad de políticas que solo adquieren sentido en la medida que tengan consistencia a lo largo del tiempo, y que si uno se siente, como me siento yo, identificado con varias de estas que se llevaron adelante, clara, abierta y públicamente diría, sí, voy a trabajar, digamos, en todo lo que sea necesario y con quienes sea necesario para que esas políticas correctamente sigan adelante. Bueno, llegamos al final de estos 2 días en que algo nuevo e importante ha ocurrido. Vamos a necesitar algún tiempo para verle las consecuencias a lo que como campo hemos descubierto entre nosotros. Quiero muy de corazón agradecer a nuestros 4 panelistas. Nos han regalado exactamente lo que el comité organizador, encabezado por Alejandra Misala, soñó que podía ser la culminación de este viernes. Ustedes se imaginarán que había un largo camino detrás de estos 2 días. El final de los 2 días era importante, y quiero a Carlos, a Silvina, a Margarita y a José Joaquín darle unas gracias que creo que representa a toda la audiencia muy de adentro, por producir visión, poder viajar entre conceptualización profunda sobre unas relaciones que, como las reflexiones beberianas de Carlos o las históricas largas de José Joaquín, y las institucionales desde Colombia y Argentina nos mostraron, trataron a fondo
unas relaciones eternas y que no podemos perder de vista, pero junto con eso un mandato para la acción al campo de la investigación en educación en nuestros países. Creo que las reflexiones finales sobre, no nos perdamos, las de José Joaquín, sobre lo que la sociedad nos dice sobre educación y veamos con ojos poderosos la realidad esta, de una institucionalidad que respecto a financiamiento de la investigación está armada, tiene unas métricas y unos criterios que nos representan un desafío inmenso. Quiero terminar ligando lo que ha ocurrido en estos 2 días con ese horizonte de trabajo conjunto que trascienda la fragmentación que se ha descrito aquí y que sea capaz de desarrollar y hacer crecer lo que este campo puede contribuir a la educación del país. Muchas gracias a todos y nos vemos el 2012, en septiembre.